Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción. Créditos. Capítulo 1. Capítulo 1. Cuerpo equivocado, guerra correcta. Capítulo 1. Cuerpo equivocado, guerra correcta. El techo estaba mal. Lo supe antes de abrir los ojos del todo, antes de que mi mente se conectara con mi cuerpo. La mancha de agua sobre mi cama, aquella con forma de huella de gota, no estaba allí. En cambio, el yeso blanco se extendía plano y sin ningún rasgo distintivo. Se me cortó la respiración. El aire sabía diferente. A rancio. Industrial. Intenté incorporarme. Mis brazos se movían mal. Demasiado pesados. Demasiado fuertes. Los músculos respondieron más rápido de lo esperado y casi me caigo del colchón. No es mi cama. No es mi habitación. No es mi cuerpo. Mis manos, estas manos se apretaban contra las sábanas. Callosas de otra manera. Los nudillos estaban en ángulos desconocidos. Una pequeña cicatriz recorría el pulgar izquierdo, una cicatriz que nunca me había ganado. Pasé las piernas por la borda. El suelo era de hormigón frío, no la alfombra gastada de mi apartamento en Virginia. Mis pies descalzos lo golpeaban mientras me tambaleaba hacia lo que parecía un baño. El espejo colgaba torcido sobre un lavabo oxidado. No quería mirar. Mi estómago me decía que algo iba muy, muy mal. Miré de todos modos. Un extraño me devolvió la mirada. De 20 y tantos. Cabello castaño oscuro, corto, estilo militar. Mandíbula más dura que la mía. Una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda. Una línea blanca que atravesaba una barba incipiente. Los ojos eran marrones, pero su posición en el cráneo era diferente a la de los míos. Más alerta. Más peligroso. Las placas de identificación tintineaban contra mi pecho al moverme. Las agarré con dedos temblorosos. Marcus Cole Harrison, División de Seguridad Umbrella tipo sanguíneo. Onet. Mis piernas cedieron. Me agarré al lavabo, con los dedos blancos contra la porcelana. Marcus Cole Harrison. Umbrella. División de Seguridad. Paraguas. La palabra detonó en mi cráneo como una granada aturdidora. Resident Evil. La colmena. El virus de Raccoon City. Esto era imposible. Recordé la muerte. El ejercicio de rappel en Fort Benning. El punto de anclaje fallando. El arnés soltándose. 8 pisos de vacío y el suelo subiendo como un puño. Entonces nada. Entonces esto. Me eché agua en la cara. Fría y real. El desconocido del espejo imitó mis movimientos a la perfección. Thomas Harrison había sido ranger del ejército. 8 años de servicio activo. 2 misiones en Afganistán y una en Irak. Había sobrevivido a tiroteos, artefactos explosivos improvisados y una pelea a cuchillo con un comandante talibán en una choza de barro a las afueras de Kandahar. Murió porque un maldito clip de mosquetón se corroyó con la humedad de Georgia. Ahora era otra persona. Alguien llamado Marcus. Me agarré al lavabo hasta que me dolieron los nudillos. Mi cuerpo respondía de forma distinta a mi anterior. Más fuerza, menos esfuerzo. Había entrenado mucho esta técnica. O quizá algo más estaba ocurriendo. Concentrarse. Evaluar. Adaptarse. Esa era la doctrina Ranger. Así se sobrevivía. Salí del baño y eché un vistazo al apartamento. Pequeño. Eficiente. Los muebles parecían sacados de un catálogo dirigido a militares solteros sin gusto. Una caja fuerte en un rincón, de las buenas, con cerradura biométrica. Un calendario colgado en la pared junto a la cocina. 22 de septiembre de 2002. Se me cayó el estómago al suelo. El 22 de septiembre significaba que el 23 de septiembre era mañana. Mañana fue cuando comenzó el incidente de la colmena. Mañana fue cuando la Reina Roja activó su sistema de defensa de gas nervioso y mató a todos en las instalaciones de investigación subterráneas. Mañana fue cuando el virus te escapó e inició el fin del mundo. Tenía 24 horas. El apartamento fue registrado rápidamente. Credenciales con paraguas en una cartera sobre la mesita de noche. Marcus Harrison, contratista de seguridad, nivel de autorización 4. Eso significaba acceso a la colmena. $340 en efectivo. Una Beretta M9 en la caja fuerte con 2 cargadores llenos. Un cuchillo táctico con una hoja de 10 centímetros. Las llaves de este apartamento y lo que parecía un Ford Sedán. Me puse ropa del armario. Me quedaba como si hubiera sido hecha a medida, porque así era. Pantalones tácticos negros. Camiseta gris.
Botas que habían sido ablandadas por los pies de otra persona. La bereta entró en una funda. El cuchillo se abrochó al cinturón. Las credenciales fueron a parar a mi bolsillo junto con el dinero y las llaves. En la cocina encontré café instantáneo. De esos que vienen en sobres y saben a arrepentimiento. Preparé 3 tazas y me las tomé mirando por la ventana sucia. Raccoon City se extendía abajo. Normal. Mundano. Edificios de oficinas, semáforos y gente caminando al trabajo que no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. En algún lugar bajo esas calles, la colmena esperaba. En algún lugar, allá abajo, un equipo de comandos de Umbrella se preparaba para responder a una llamada de socorro que mataría a la mayoría. Sabía sus nombres. Rain Ocampo. J.D. Salinas. Comandante 1. Chuck Kaplan. Alicia Bernati, aunque no recordaba quién era. Matt Addison, fingiendo ser alguien que no era. Tos sabía lo que venía. Los zombies. Los Lickers. El corredor láser de la Reina Roja. El temporizador. El antídoto para el gas nervioso. La huida que dejó a la mayoría muertos. El café me quemó la lengua. Bien. El dolor me azotaba. ¿Qué pasó con el verdadero Marcus Harrison? El pensamiento me llegó sin querer. Este cuerpo había pertenecido a alguien. Un hombre con un trabajo y una vida, y probablemente gente que se preocupaba por él. Ahora ya no estaba y yo vestía su piel como un traje. No se presentaron respuestas. El apartamento no ofrecía pistas sobre la personalidad de Marcus más allá de sus antecedentes militares y trabaja para una corporación malvada. No había fotos. No había cartas. No había pruebas de que hubiera sido algo más que un soldado que cumplía órdenes. Quizás eso lo hizo más fácil. Quizás no importó. Puse a prueba mi cuerpo. Hice 50 flexiones sin esfuerzo. Apenas me faltaba el aire. Con mi antigua forma, 50 habrían sido un trabajo. No un trabajo duro, sino un trabajo. Esto no fue nada. Los músculos respondieron más rápido, se recuperaron más rápido. Quizás Marcus había sido un atleta excepcional. Quizás Umbrella les había hecho algo a sus contratistas de seguridad. Quizás el universo me había dado un regalo junto con esta segunda oportunidad imposible. O tal vez estaba perdiendo la cabeza y nada de esto era real. Revisé la bereta. Limpia. Engrasada. Bien cuidada. Quienquiera que fuera Marcus, cuidaba sus armas. Cargué la corredera, introduje una bala en la recámara y puse el seguro. 24 horas. Esa era mi ventana. 24 horas para reunir provisiones, verificar que esta realidad coincidiera con las películas que había visto y descubrir cómo sobrevivir a un apocalipsis que mató a millones. Lo más sensato sería correr. Robar el coche de Marcus, conducir lo más lejos posible de Raccoon City y no mirar atrás. Pero recordé a los comandos de Umbrella. Rain, con su humor negro y su negativa a rendirse. 1, con su profesionalismo calculador. Kaplan, aterrorizado, pero aún haciendo su trabajo. Entraron en la colmena sin saber qué les esperaba. Ellos murieron. La mayoría de ellos murieron de todos modos. Enfundé la bereta y agarré mis llaves. Había sobrevivido a 2 despliegues de combate con un cuerpo que solo había mejorado gracias al entrenamiento y la suerte. Este cuerpo era mejor. Más rápido. Más fuerte. Y sabía lo que me esperaba. El virus T había tomado a Raccoon City por sorpresa. Había tomado al mundo por sorpresa. Pero a mí no me sorprendería. Abrí la puerta del apartamento de Marcus Harrison por última vez. El sol salía sobre una ciudad condenada, y yo tenía trabajo que hacer. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanfiguriter1. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. 24 horas. Capítulo 2. 24 horas. La tienda de excedentes militares se encontraba entre una casa de empeños y una lavandería en la zona este de Raccoon City.
Era el típico lugar que olía a lona y aceite para armas, con precios escritos en cinta adhesiva y un dueño que no hacía preguntas. Necesitaba a alguien que no hiciera preguntas. Botiquín de trauma, dije, señalando la vitrina. El bueno, no el modelo civil. Y 15 metros de paracord. El dueño, un hombre corpulento, de barba canosa, veterano de la guerra de Corea, a juzgar por los parches descoloridos de su chaqueta, sacó los objetos sin hacer comentarios. Sus ojos seguían mis movimientos, catalogando el nivel de amenaza. Reconoció algo en mi porte. Linternas. 2. Con pilas extra. Los añadió a la pila creciente. Cogí paquetes de raciones de comida preparada de un estante. 6. No porque pensara comerlos si la situación se complicaba lo suficiente como para necesitar raciones de emergencia, la comida sería el menor de mis problemas, sino porque la preparación era un hábito que no podía dejar atrás. ¿Bolsa de lona? Señaló un estante cerca del fondo. Elegí uno negro, lo suficientemente grande para todo lo que necesitaba. El total ascendía a $112. Pagué en efectivo y no dejé rastro. El dueño me observó mientras cargaba la bolsa con metódica eficiencia. ¿Ejército? Preguntó. Una vez. Asintió como si eso lo explicara todo. Quizás sí. La ferretería a 2 cuadras de allí me proporcionó el resto. Una palanca. 2 rollos de cinta adhesiva. Barras de luz químicas, de esas que duran 12 horas y se queman y brillan sin pilas ni llama. Un dependiente intentó charlar un rato. Compré mis cosas y me fui. Raccoon City me rodeaba como si nada. Los coches tocaban la bocina en las intersecciones. Los peatones cruzaban la calle de forma imprudente. Una mujer le gritó a su hijo fuera de una cafetería. La vida normal en un pueblo normal. Mañana todos estarían muertos o huyendo o convirtiéndose en algo que solía ser humano. La bolsa de lona me pesaba en el hombro. En mi cuerpo anterior, 20 kilos de equipo me habrían frenado. Este cuerpo lo soportaba como si nada. Necesitaba comprobar las credenciales de Marcus Harrison. Necesitaba confirmar que su autorización de seguridad le otorgaba acceso a IBE. Si no era así, mi plan se desmoronaba antes de empezar. El edificio corporativo de Umbrella se alzaba 15 pisos sobre el centro de Raccoon City. Vidrio, acero y el distintivo logotipo rojo y blanco de la corporación. Guardias en la entrada principal. Estaciones de escáner en el interior. Me acerqué con determinación. Con confianza. El tipo de andar que decía que pertenecía a este lugar sin decir nada. Credenciales. El guardia extendió la mano. Joven. Aburrido. El turno fácil antes de que todo se fuera al diablo. Le entregué la identificación de Marcus Harrison. El guardia la escaneó. El corazón me latía con fuerza. No se veía ni se oía, pero ahí estaba. Si esto no funcionaba, el escáner emitió un pitido verde. Harrison. División de seguridad. La postura del guardia cambió. Un poco más respetuosa. Tiene autorización para todas las áreas públicas. Las zonas restringidas requieren autorización de escolta. Solo necesito revisar mi lista de tareas. Él me hizo señas para que pasara. El vestíbulo tenía un aire corporativo y aséptico. Suelos y paredes blancos, el logo de Umbrella repetido en todas partes como un icono religioso. Las cámaras de seguridad lo monitorizaban todo. Encontré una terminal pública cerca de la recepción y me conecté. Apareció el expediente de Marcus Harrison. Contratista de seguridad. Nivel de autorización 4. Autorizado para despliegue en la colmena. Próxima asignación programada. 23 de septiembre, equipo de respuesta a contingencias. Se me hizo un nudo en la garganta. Se suponía que debía entrar en la colmena. A Marcus Harrison le habían asignado la misma misión que recordaba de las películas. La misma misión que mató a casi todos. Cerré la sesión y caminé hacia la salida. La puerta giratoria me pilló por sorpresa. No la puerta en sí, sino mi mano rozando el cristal. El contacto duró medio segundo. El cristal se quebró. Una telaraña de fracturas se extendió desde el punto donde mi palma había tocado. Sin presión. Sin fuerza. Solo contacto, y daño. Me miré la mano. La piel parecía normal. Rosada, callosa y sin nada destacable. Pero el cristal estaba definitivamente roto, y definitivamente no había presionado lo suficiente como para causarlo. Seguridad se daría cuenta. La cámara probablemente había captado mi cara. Caminé más rápido. No corría, correr llamaba la atención, sino que me movía con determinación, alejándome del edificio y de la evidencia de lo que acababa de hacer.
A 3 cuadras de distancia, me metí en un callejón y me examiné la mano. No me dolía. No tenía marcas. Nada que indicara que había roto un cristal reforzado con un toque accidental. Fuerza sobrehumana. Fisiología mejorada. Integración del virus T. Las películas mostraban que Alice desarrollaba poderes tras su exposición al virus. Telequinesis, reflejos mejorados, la capacidad de igualar y superar cualquier desafío que Umbrella le lanzara. Pero aún no me habían descubierto. Este cuerpo nunca había entrado en la colmena. Marcus Harrison, que yo supiera, había sido un humano normal. A menos que Umbrella les hubiera hecho algo a sus contratistas de seguridad. A menos que este cuerpo ya hubiera sido modificado de maneras que su anterior dueño desconocía. O a menos que lo que me trajo aquí hubiera hecho más que trasplantar mi conciencia. No tenía respuestas. Tenía un cristal roto, el pulso acelerado y más preguntas que tiempo para investigarlas. Un letrero de restaurante brillaba 2 cuadras más adelante. Mi estómago me recordó que no había comido desde que desperté en el cuerpo de un extraño. La cabina era de vinilo rojo, agrietada y cómoda. El menú ofrecía hamburguesas, papas fritas y el tipo de desayuno que mataría a cualquiera. Pedí una hamburguesa doble con queso y todo. Sabía mejor de lo que debería. La carne era auténtica, el queso estaba bien derretido y los pepinillos le daban el toque crujiente perfecto. Comida sencilla. Comida perfecta. La camarera, de mediana edad, ojos cansados y una etiqueta con el nombre Diane, me volvió a llenar el café sin que se lo pidiera. ¿Un día largo?, preguntó ella. Llegando allí. Me dejó en paz. Distancia profesional. Justo lo que necesitaba. Comí despacio, observando Raccoon City por la ventana. La gente pasaba de una en una o de 2 en 2. Parejas de la mano. Empleados revisando sus teléfonos. Una madre empujando un cochecito. Mañana, nada de esto existiría. El virus se propagaría. La ciudad caería. El gobierno acabaría reduciéndolo todo a cenizas y culpando a una fusión del reactor. Podría correr. Ese pensamiento seguía volviendo. Coger el coche de Marcus y conducir hasta que Raccoon City fuera solo un recuerdo. Encontrar un lugar seguro y esperar el apocalipsis. Pero la seguridad era una ilusión. El virus no se contuvo. Las películas lo mostraban propagándose por todo el mundo, transformando el planeta en un páramo de muertos y moribundos. Huir solo significaba morir en otro lugar. Y sabía cosas. Conocía la cronología, los actores clave, las decisiones que marcaron la diferencia entre la supervivencia y la extinción. Ese conocimiento valía algo. Quizás lo valiera todo. La cuenta fue de $8. Dejé 15, incluyendo una propina que Diane probablemente necesitaba más que yo. Afuera, el sol se acercaba al mediodía. La mitad de mi tiempo de preparación había desaparecido. Mi reflejo en la ventana del restaurante me llamó la atención. El rostro de Marcus Harrison me devolvía la mirada con los ojos de Thomas Harrison. 2 hombres en un mismo cuerpo. Uno muerto, otro increíblemente vivo. El extraño del espejo tendría que convertirse en alguien nuevo. Ni en Marcus. Ni en Thomas. Algo forjado a partir de ambos, o de ninguno. Me eché la bolsa al hombro y volví al apartamento. Esta noche, Umbrella llamaría. Mañana, la colmena se cobraría sus víctimas. Y yo estaría listo. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanfiguriter1. Comentario. Votar. Capítulo 3. Capítulo 3. La llamada. Capítulo 3. El llamado. 8:42 p.m. Estaba ordenando cosas en el suelo del dormitorio de Marcus Harrison cuando sonó el teléfono. El sonido recorrió el apartamento como un disparo. Seguridad paraguas, prioridad alfa. Mi mano vaciló sobre el dispositivo. Prioridad alfa significaba despliegue de emergencia. Significaba que algo había salido mal antes de lo esperado. El incidente de la colmena no debía comenzar hasta mañana.
La cronología que recordaba indicaba que el equipo de comandos entró el 23 de septiembre, después de que se activaran los sistemas de defensa de la Reina Roja. Después de que todos los que estaban dentro ya estuvieran muertos. Algo había cambiado. Yo respondí. Harrison. Una voz entrecortada. Profesional. Área de preparación 7. Preséntese en 45 minutos. Informe de misión a las 22. Acuse recibo. Entendido. En camino. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono. 6 horas antes. El despliegue se había adelantado 6 horas. Esto no coincidía con las películas. Las películas mostraban al equipo entrando en unas instalaciones ya comprometidas. Cadáveres en el suelo, gas nervioso desplegado, todos los que trabajaban en la colmena transformados en algo que quería devorar a los vivos. El despliegue temprano significaba que podrían entrar mientras aún hubiera gente con vida. Mientras la Reina Roja aún estaba decidiendo cómo responder. Mientras la situación seguía siendo salvable. O significaba que había sucedido algo peor que yo no sabía. Agarré mi bolso preparado y me moví. El área de preparación 7 ocupaba un almacén reformado en el límite industrial de Raccoon City. El tipo de edificio que parecía abandonado desde fuera. Puertas oxidadas, ventanas rotas, el descuido de una estructura que a nadie le importaba. Por dentro era diferente. Las luces fluorescentes iluminaban un espacio que rebosaba eficiencia. Armeros se alineaban en las paredes. Cajas de equipo estaban abiertas sobre mesas metálicas. Figuras vestidas de negro se movían entre estaciones, revisando el equipo con un ritmo ensayado. Los comandos de Umbrella. Reconocí rostros antes que nombres. La mujer en la esquina atlética, de cabello oscuro, inspeccionando una MP5 como si fuera a descubrir sus secretos con solo observarla era Raina Campo. Se movía con energía apenas contenida, el tipo de persona que se inquieta cuando no está luchando contra algo. El hombre a su lado, mirando revistas y contando chistes que no podía oír desde tan lejos, tenía que ser J. de Salinas. Hombros anchos. Sonrisa fácil. De esos que usaban el humor para calmar la tensión porque reconocer el miedo era demasiado trabajo. Cerca del fondo, otro comando trabajaba con una laptop. Chuck Kaplan, el técnico. Irradiaba nerviosismo incluso desde el otro lado de la sala. Y de pie, apartado de todos, revisando documentos en una tableta, estaba el hombre a cargo. Comandante 1. Nombre real desconocido, rango clasificado, expresión más cerrada que la de las instalaciones a las que estaban a punto de entrar. Levantó la vista cuando entré, y sus ojos realizaron la evaluación de amenazas que caracteriza a un militar de carrera. Ya había visto esa mirada antes. La había puesto antes. Harrison. Uno ni se molestó en saludar. Adjunto a la división de seguridad. Eres refuerzo. Su tono dejó claro exactamente lo que pensaba sobre el apoyo de respaldo de la división de seguridad. Sí, señor. Esta es una operación del equipo de saneamiento. Estás aquí porque alguien arriba quiere vigilar el terreno. No te metas. Sigue las órdenes. Intenta que no te maten. Comprendido. La mirada se detuvo un instante más midiendo, catalogando y luego siguió adelante. Me habían despedido. Rain había presenciado todo el intercambio. Se acercó con la confianza despreocupada de alguien a quien le importan un bledo las jerarquías. Nuevo. Su evaluación tardó 3 segundos. Tienes la espalda de soldado, pero ese uniforme dice oficinista. ¿Cuál es? ¿Tiene importancia? Ahí abajo. Todo importa. Señaló vagamente el suelo, lo que yacía debajo. Te paralizas cuando las cosas se ponen feas, eres un peso muerto. El peso muerto mata gente. No me congelo. Su expresión cambió. La curiosidad reemplazó al escepticismo. Ya veremos. Regresó a su puesto de control de armas. JD dijo algo que la hizo poner los ojos en blanco. La charla informal de un equipo que había trabajado unido el tiempo suficiente para forjar confianza. Encontré un rincón vacío y comencé mis propios preparativos. Cargador en su sitio. Bala en la recámara. Seguro puesto. La bereta entró en la funda con un clic que me hizo sentir como si volviera a casa. Navaja táctica. Lista. Linterna. Lista. Barras de luz química en el bolsillo del chaleco. Lista. El ritual me tranquilizó. Los mismos movimientos que había hecho antes de cada despliegue en mi vida anterior. La misma confirmación metódica de que el equipo estaba listo y posicionado para un acceso rápido. Diferentes manos realizaban las acciones, pero la memoria muscular las traducía.
Atención, dijo una voz que interrumpió la zona de preparación. Informe de la misión en 5 minutos. Todos reunidos. El equipo se reunió. 9 comandos en total, más yo, el observador indeseado de la división de seguridad. Rain estaba cerca de JD, con los brazos cruzados. Kaplan jugueteaba con su cinturón de equipo. Los demás se organizaron con eficiencia demostrada. Se activó una pantalla de pared. Aparecieron los planos de las instalaciones. La colmena. Estación de investigación subterránea, ubicación clasificada. Hace aproximadamente 6 horas, perdimos todo contacto. Sin comunicaciones, sin actualizaciones de estado, sin respuesta a los protocolos de registro estándar. Tocó la pantalla. El esquema se amplió para mostrar los puntos de entrada. El acceso principal es a través de la mansión Arclay, en la superficie. Existen rutas secundarias, pero están selladas durante el confinamiento. Nuestro objetivo es entrar por la mansión, llegar al centro de operaciones y determinar la causa del apagón de comunicaciones. ¿Brecha de contención?, preguntó JD. Desconocido. Eso es lo que estamos aquí para evaluar. Si la Reina Roja ha activado los protocolos defensivos, quizá tengamos que realizar una anulación manual. Kaplan, esa es tu responsabilidad. El técnico asintió. Parecía pálido bajo las luces fluorescentes. Reglas de combate, continuó uno. Este es un centro de investigación corporativo. Se permite la presencia de no combatientes. Armas libres solo contra objetivos hostiles confirmados. Se deben minimizar los daños materiales a menos que haya vidas en peligro inmediato. Daños materiales. No combatientes. El doble discurso corporativo casi me hizo reír. En la colmena, ya no había no combatientes. Solo cadáveres que aún no habían dejado de moverse. Harrison. La atención de uno se centró en mí. Estás asignado al escuadrón como observador. Eso significa que observas. No te involucras a menos que te amenacen directamente. No te desvías del equipo. Obedece mis órdenes o quédate en la superficie. ¿De acuerdo? Despejado, señor. Bien. Revisión del equipo en 15 minutos. Desplegamos a las 23. La sesión informativa terminó. Los comandos volvieron a sus preparativos. Ray me miró desde el otro lado de la sala y asintió levemente. En señal de reconocimiento, sino de aceptación. Terminé de revisar mi equipo. La bereta estaba firmemente apoyada contra mi cadera. El cuchillo esperaba en mi cinturón. La bolsa de lona con mis provisiones adicionales se quedaría con el transporte. No tenía sentido cargar con 20 kilos de más en una trampa mortal subterránea. A mi alrededor, los comandos de Umbrella se preparaban para entrar en la colmena. Bromeaban, se quejaban, seguían las rutinas previas a la misión sin saber qué les esperaba abajo. Lo sabía. Sabía de los zombies, de los Lickers y del corredor láser que los haría pedazos a la mayoría. Sabía de los fríos cálculos de la Reina Roja, del gas nervioso y del temporizador que contaba los días para la liberación viral. La certeza me pesaba en el pecho. No podía advertirles. No podía explicarles que había visto sus muertes desarrollarse en una pantalla en otra vida. Cualquier cosa que dijera sonaría demente, y en la paranoia corporativa de las operaciones de Umbrella, la demencia te llevaba a ser detenido para interrogarte. Así que revisé mi equipo. Seguí los protocolos. Esperé el transporte. El reloj de la pared marcaba las 22:47. En unas horas todo cambiaría. El transporte retumbaba por las calles vacías de Raccoon City. Un vehículo militar sin distintivos transportaba a 10 personas hacia una cita con el infierno. Me senté entre Rain y Kaplan. La pierna del técnico se movía a un ritmo constante. Rain limpió su arma por cuarta vez. JD había dejado de bromear. ¿Primera vez bajo tierra? La voz de Rain era lo suficientemente baja como para no oírse. Primera vez en este underground. Ella captó el énfasis. Entrecerró los ojos ligeramente. No con hostilidad, solo procesando. Otros agujeros de mierda, entonces. Afganistán. Irak. Cuevas llenas de gente que quería verme muerto. Mantuve la voz serena. Contexto diferente. Mismo concepto. Ajá. Volvió a suar. La conversación había terminado, pero algo había cambiado en su comportamiento. Menos desdén. Más consideración. El transporte se detuvo. Uno se quedó de pie. Estamos en el punto de acceso. Kaplan, ¿me acompañas en la parte técnica? Rain, JD, al frente. Harrison, en medio de la formación.
Los demás, en la configuración de patrulla estándar. Las puertas traseras se abrieron. El aire fresco de la noche entró a raudales. Delante, la mansión Arclay se alzaba entre los árboles. Una arquitectura victoriana ligeramente desvirtuada, el tipo de casa que parecía guardar secretos. Salimos en parejas. Rain y JD primero, con las armas en mano. Luego Annie Kaplan. Después yo, con otros 2 comandos flanqueándonos. La puerta principal de la mansión ya estaba abierta. Uno levantó el puño. El equipo se detuvo. Kaplan. Escanea en busca de señales de vida. El técnico sacó un equipo que no reconocí. Lo dirigió hacia el oscuro interior de la mansión, observando cómo parpadeaban las lecturas. Hay varias firmas. Dispersas por todo el edificio. No se mueven mucho. ¿Cuántos? Al menos 12. Quizás más. Hay interferencias con las lecturas más profundas. 12 firmas. En las películas, la mansión estaba vacía cuando llegó el equipo. Alice y Matt eran las únicas personas en la superficie. Otra desviación de la línea temporal que recordaba. Uno tomó una decisión. Entramos. Formación estándar. Manténganse alerta. El equipo avanzó. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4. La mansión. Capítulo 4. La mansión. El interior de la mansión olía a dinero viejo y polvo fresco. Avancé con el equipo por un gran vestíbulo que parecía sacado de una película de época, no de un horror corporativo. Candelabros de cristal colgaban oscuros en el techo. Retratos adornaban las paredes. Aristócratas con mirada fría y sonrisas aún más frías. El suelo era de mármol. Nuestros pasos resonaban a pesar de nuestros intentos de silencio. Uno levantó el puño. El equipo se detuvo. Kaplan, estado de seguridad. El técnico sacó el escáner del chaleco y lo barrió por la habitación. Su rostro brillaba azul a la luz del dispositivo. El sistema se desactivó manualmente. Reciente. En las últimas 12 horas. Alguien apagó todo antes de irse. O antes de que olvidaran cómo volver a encenderlo, murmuró Rain. La expresión de uno permaneció inalterada. 2 equipos. Rain, JD, tomen el ala este. Kaplan, tú estás conmigo. Los demás, mantengan sus posiciones. Los comandos se separaron con una eficiencia demostrada. Me quedé con el grupo principal, observando las sombras entre las columnas de mármol. Esta era la mansión Spencer. La superficie de la colmena. En las películas, estaba prácticamente vacía cuando llegó el equipo. Solo Alice en la ducha, confundida y amnésica, y Spencer fingiendo estar en el mismo estado. El despliegue temprano cambió las cosas. Hizo que todo el escenario fuera impredecible. Sentí un hormigueo en la piel. No por el frío la mansión mantenía un clima estable, sino por algo más. La misma sensación que había experimentado cerca del edificio Umbrella. Una presión sin causa aparente. Contacto. La voz de Rain resonó por el comunicador. Una persona, mujer, desarmada. ¿Estado? Confundida como el infierno. Envuelta en una cortina de ducha. No sabe ni su propio nombre. Alice. Incluso con el cambio de línea temporal, ella estaba aquí. La compañera del ladrón de virus, la jefa de seguridad que debía detener la corrupción de Umbrella desde dentro, reducida a una hoja en blanco por los sistemas defensivos de la mansión. A uno se le tensó la mandíbula. Llévala al vestíbulo. Rain apareció 3 minutos después con una mujer que se movía como si hubiera olvidado cómo caminar. Cabello oscuro, mojado por una ducha que no recordaba haberse dado. Ojos que solo reflejaban miedo y confusión. Alice Abernathy. Futura salvadora de la humanidad. Pasivo actual. Vio a los comandos y retrocedió. Rain la agarró del brazo, no con brusquedad, sino con firmeza. Tranquilo. No vamos a hacerte daño. No sé, la voz de Alice se quebró.
No sé quién eres. No sé quién soy yo. Gas amnésico, dijo uno. Un mecanismo de defensa. Está diseñado para borrar la memoria a corto plazo en caso de una brecha de seguridad. Miró a Alice con algo que podría haber sido compasión, profundamente enterrado. Eres de los nuestros. División de seguridad. Te encontraremos después de la misión. La mano de Alice se movió hacia su muñeca, buscando un reloj que no estaba allí. Recuerdos de una vida a la que no podía acceder. Conocía esa sensación. Despertar en un cuerpo que se movía mal, rodeado de la evidencia de una persona que no eras. La desorientación. El vértigo de la existencia. JD apareció por otra puerta. Encontré otro. Macho. En las mismas condiciones. Spence Parks entró arrastrando los pies en el vestíbulo con la mirada perdida y las manos temblorosas. Parecía un hombre que hubiera robado un arma biológica y le hubieran borrado la memoria por las molestias. Excepto que no recordaba haber robado nada. No recordaba haber plantado el virus en el tren. No recordaba que sus acciones habían matado a 500 personas y que con el tiempo matarían a millones más. Lo recordé. El conocimiento me pesaba en el pecho, un peso que no podía compartir. 2 casos de amnesia. La voz de uno de ellos tenía el tono monótono de un hombre que está procesando complicaciones. Ambos de nuestra división. Kaplan, revisa sus credenciales. El especialista en tecnología revisó sus identificaciones. Alice Abernathy, División de Seguridad. Asignada a la supervisión de la mansión. Spence Parks, misma división, misma asignación. Eran el equipo de superficie. Entonces conocen la entrada de la colmena. Ni Alice ni Spence respondieron. Ya no sabían nada. Un estruendo en la entrada de la mansión obligó a todos a adoptar una postura de combate. Armas en alto, seguros quitados. La lluvia se movía como agua fluyendo por la roca. Suave, inevitable, lista. ¿Quién anda ahí? Una voz transmitía autoridad. Un hombre entró por la puerta principal con las manos en alto. Llevaba la placa en el cinturón y la pistola enfundada. Se movía como un policía, lo cual tenía sentido porque fingía serlo. Matt Addison. El hermano de Lisa. El activista que se infiltró en Umbrella para encontrar pruebas de sus crímenes. Tranquilo, tranquilo. La voz de Matt tenía la calma experimentada de alguien acostumbrado a rebajar la tensión. Soy del departamento de policía de Raccoon City. Recibí una llamada por disturbios en esta dirección. Esta propiedad es territorio corporativo privado, dijo uno. No se hacen llamadas desde aquí. Un vecino reportó luces. Actividad inusual. Matt recorrió con la mirada al equipo, catalogando armas y posiciones. Son un poco pesados para ser guardias de seguridad. Y tienes un poco de curiosidad por un policía de barrio. El enfrentamiento se prolongó. Observé las manos de Matt. Firmes, controladas, sin temblores a pesar de estar rodeado de profesionales armados. O era muy bueno en su trabajo o ya había estado en situaciones difíciles. Ambos, probablemente. No tenemos tiempo para disputas jurisdiccionales, decidió uno. Agente, nos acompañará hasta que evaluemos la situación. Si se resiste, será detenido formalmente. Matt apretó la mandíbula, pero asintió. ¡Qué listo! Luchar ahora lo mataría. Seguirle el juego podría darle respuestas sobre su hermana. Me acerqué a una mesa auxiliar mientras los comandos organizaban a los civiles. Una fotografía, enmarcada en plata, acumulaba polvo sobre un cristal que debería limpiarse semanalmente. Alice y Spence, sonriendo, abrazados. Parecían felices. Enamorados. Sin saber que vivían sobre una tumba llena de atrocidades corporativas. El marco se sentía frío en mis manos. Eran personas reales. Vidas reales. No personajes en una pantalla, sino humanos con esperanzas, miedos y futuros que la avaricia de Umbrella les había arrebatado. Dejé la fotografía. Harrison, una voz interrumpió mis pensamientos. Nos mudamos. El equipo se reunió cerca de un espejo decorativo que dominaba una pared. Kaplan examinó el marco y sus dedos encontraron mecanismos ocultos. El punto de acceso está aquí. Cerradura biométrica y con código. Utilice la anulación. 30 segundos de persuasión electrónica y el espejo se deslizó a un lado. Un aire frío se elevó desde una oscuridad que parecía absorber la luz ambiental de la mansión. Unas escaleras metálicas descendían hacia la tierra, con sus superficies relucientes por la condensación. La colmena esperaba abajo. Apreté la vereta con más firmeza y me dirigí hacia la escalera.
La lluvia caía a mi lado, mientras sostenía la MP5 con la naturalidad de una larga práctica. «¿Ya lo has hecho antes?», dijo. No era una pregunta. ¿Hacer qué? Entré en un agujero en el suelo esperando que me aguardara algo feo. Cuevas afganas. Búnkeres iraquíes. Lugares oscuros donde la muerte aguardaba con paciente certeza. Sí. Lo he hecho. Entonces ya conoces las reglas. Vigila tus esquinas. Llama a tus contactos. No mueras. Buenas reglas. Casi sonrió. Casi. Intenta seguirlos. Bajamos. Las escaleras eran más profundas de lo debido. Cientos de metros de metal en espiral, y el aire se enfriaba con cada paso. Las luces de emergencia proporcionaban una tenue iluminación roja. La sensación en mi cráneo se intensificó. Una presión se acumulaba detrás de mis ojos que no tenía nada que ver con el cambio de altitud. Algo allá abajo nos conocía. Consciente de mí. No podía explicar cómo lo sabía, pero la certeza era tan firme como una piedra. Las escaleras terminaban en un andén. Las vías del tren se extendían por un túnel que se curvaba hasta perderse de vista. Un tren subterráneo esperaba en el andén. Elegante, corporativo, diseñado para la eficiencia más que para la comodidad. «Todos a bordo», ordenó uno. «Kaplan, ayúdanos». El equipo entró en el vagón. Me senté cerca de la parte trasera, desde donde podía observar a todos sin que me observaran. Alice estaba sola, mirándose las manos como si fueran de otra persona. Spence jugueteaba con la cremallera de su chaqueta. Mad mantenía la quietud de quien calcula las probabilidades. El tren cobró vida con un ronroneo. Empezamos a movernos hacia la colmena. Conté los segundos, sabiendo que cada uno nos acercaba más al lugar donde los muertos no se quedaban muertos. El túnel nos tragó enteros. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 5. Capítulo 5. Descenso 1. Capítulo 5. Descenso. Las luces rojas de emergencia pintaron el interior del tren en tonos sangre y óxido. Los comandos permanecieron en un silencio practicado, el que emana de su larga experiencia en situaciones donde el ruido significaba la muerte. Rain limpió su MP5 por 4ª vez, no porque necesitara limpieza, sino porque sus manos necesitaban algo que hacer. JD había dejado de bromear. Kaplan supervisaba su equipo con la intensidad concentrada de quien intenta no pensar en lo que le aguardaba. Observé al equipo desde mi asiento en la parte trasera. 9 soldados entrenados, 2 civiles amnésicos, un activista encubierto y yo, un hombre muerto con piel prestada. Las matemáticas no favorecían los resultados. Uno de ellos se encontraba al frente del vehículo, revisando los parámetros de la misión en una pantalla portátil. Su postura no se relajaba en ningún momento. Incluso en movimiento, rodeado de su equipo, mantenía la firme disposición de quien anticipaba la violencia en cualquier momento. Escuchen su voz, interrumpió el zumbido mecánico. La colmena entró en confinamiento hace aproximadamente 6 horas. 500 empleados, múltiples niveles de investigación, bloqueo total de las comunicaciones. La Reina Roja, la IA de la instalación, selló todas las salidas e implementó protocolos defensivos. ¿Qué tipo de protocolos defensivos?, preguntó JD. Desconocido. Eso es lo que estamos aquí para evaluar. La expresión de uno permaneció impasible. Nuestro objetivo principal es llegar a la cámara de la reina y realizar un apagado manual. Una vez que esté desconectada, evaluaremos la situación y determinaremos la respuesta apropiada. 500 empleados. 500 posibles enemigos. La cifra resonaba en mi cabeza mientras el tren avanzaba a través de la oscuridad. Sabía lo que había pasado ahí abajo. La Reina Roja había detectado la fuga del virus T, el robo de Spence liberó la infección en los sistemas de aire de la instalación, y había hecho un cálculo frío. 500 muertes ahora para evitar miles de millones después.
El gas salón inundaba cada nivel. Los cuerpos caían donde estaban. Lo que no había calculado era el efecto del virus en los muertos. Cómo se infiltraría en la carne fría y reiniciaría lo que se había detenido. Cómo 500 cadáveres se convertirían en 500 monstruos. ¿Preguntas? Preguntó uno. Nadie habló. Las preguntas implicaban incertidumbre. La incertidumbre implicaba miedo. El miedo era un lujo que no podían permitirse. La mano de Alice volvió a su muñeca. Ese gesto fantasmal de buscar un reloj perdido. Su mirada estaba distante, perdida en la niebla de recuerdos borrados. Conocía a alguien aquí. Su voz era apenas audible. Creo que conocía a mucha gente aquí. Spence se removió en su asiento. El movimiento fue sutil, una tensión de hombros, un ligero giro que lo alejaba de Alice, pero lo capté. La culpa se sentía igual en cualquier cuerpo. Él lo había hecho. Había robado el virus, lo había liberado al aire y había matado a todos los que trabajaban en la colmena. Y no recordaba nada. Una parte de mí quería desenmascararlo. Levantarme, señalar con el dedo, decirles a todos que el hombre confundido en la esquina era responsable de lo que aguardaba abajo. Pero saberlo me haría preguntarme cosas que no podría responder. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué más sabía? La carga del transmigrador. Secretos que podrían salvar vidas, pero solo a costa de revelar una verdad imposible. El tren se estremeció. Otra sección de vía, otro patrón de vibración. Nos estábamos acercando. Rain apareció a mi lado. No habló, simplemente se sentó en el asiento de al lado y se quedó mirando las luces de emergencia. Después de un minuto, metió la mano en su chaleco y sacó un paquete de chicles. ¿Quieres uno? Tomé un trozo. Hierbabuena. El sabor era intenso y limpio, atravesando el aire rancio y reciclado. Gracias. Ella asintió. Masticamos en silencio. Era el lenguaje de un soldado. El lenguaje de una experiencia compartida que no necesitaba palabras. Rain ya lo había hecho antes. Sentado en vehículos de transporte rumbo a destinos inciertos, procesando el miedo mediante rituales y rutinas. El chicle era una ofrenda. Un reconocimiento de que, independientemente de nuestros rangos o misiones, ambos caminábamos hacia la misma oscuridad. ¿Tu primer despliegue real? Preguntó finalmente. Primero con Umbrella. Tuve otros antes. ¿Dónde? Las montañas. El desierto. Lugares donde el enemigo no llevaba uniforme. Rain lo procesó. Su evaluación cambió de nuevo. Pude notarlo en la forma en que sus hombros se relajaron un poco. Kaplan cree que eres un oficinista que juega a ser soldado. Otro cree que eres un supervisor corporativo. ¿Qué eres realmente? La pregunta era directa. Rain no parecía alguien que apreciara la evasión. Alguien que ha entrado en agujeros oscuros antes y ha vuelto a salir. Eso no es una respuesta. Es el único que tengo. Ella lo aceptó. Quizás porque presionar más significaría compartir sus propias verdades, y los soldados las custodiaban con esmero. El tren empezó a disminuir la velocidad. Los frenos se accionaron con un chirrido hidráulico que resonó por todo el túnel. Acercándonos a destino, gritó Kaplan. Plataforma de acceso a la colmena en 30 segundos. Los comandos se despertaron. Se revisaron las armas por última vez. Se activaron las luces tácticas. El resplandor rojo de emergencia se mezcló con rayos blancos mientras el equipo se preparaba para desembarcar. Me puse de pie, ajustando mi agarre en la vereta. La sensación en mi cráneo se había intensificado durante el descenso. Una presión constante que latía al ritmo de mi corazón. Algo en la colmena esperaba. Algo que sabía que veníamos. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron con un silbido. El aire frío inundó el coche. No era el frío natural de los espacios subterráneos, sino algo artificial. El control climático que mantenía las condiciones del laboratorio para experimentos que habían salido catastróficamente mal. Más allá de la plataforma, las puertas blindadas se elevaban 3 pisos. El logo de Umbrella dominaba su superficie en rojo y blanco descoloridos. Advertencias en varios idiomas lo rodeaban. Solo personal autorizado. Protocolos de riesgo biológico en vigor. Equipo de respuesta a brechas de contención. Uno de ellos subió primero a la platier. Su linterna táctica barrió las paredes de hormigón manchadas de condensación. Kaplan. Estado de la puerta. El técnico se acercó a un panel de control junto a las enormes puertas. Sus dedos se movieron sobre las teclas, y las pantallas parpadearon con datos. Bloqueo activo. La reina roja lo mantiene todo sellado. Trabajó en silencio durante varios segundos.
Puedo anularlo, pero ella sabrá que venimos. Ella ya lo sabe. Uno señaló una cámara montada sobre las puertas. Una pequeña luz roja parpadeaba sin parar. Ábrela. Kaplan dio las órdenes finales. Las puertas blindadas crujieron, los mecanismos se activaron tras horas de inactividad. Lenta y dolorosamente, comenzaron a separarse. El olor nos impactó primero. Antiséptico y descomposición. Productos químicos de laboratorio y algo orgánico debajo. El fuerte olor a cobre de la sangre, la dulzura de la descomposición. La colmena era una tumba. Simplemente aún no habíamos encontrado los cuerpos. Bajé del tren al andén, siguiendo al equipo hacia la abertura cada vez mayor entre las puertas blindadas. Mi nuevo sentido me gritaba advertencias que no podía interpretar. Una sinfonía de presión y conciencia que parecía seguir el movimiento en las instalaciones. Uno nos condujo a través de las puertas. La colmena nos tragó como una boca que se cierra alrededor de una presa. En algún lugar de las profundidades, 500 cadáveres esperaban despertar. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. El dominio de la reina. Capítulo 6. El dominio de la reina. Pasillos blancos se extendían hasta el infinito, interrumpidos únicamente por la iluminación de emergencia que lo iluminaba todo en tonos de rojo arterial. El interior de la colmena era la eficiencia clínica hecha realidad. Paredes lisas, lámparas empotradas, puertas que se abrían y cerraban silenciosamente mediante rieles automáticos. Cada superficie brillaba con la perfección estéril de una instalación diseñada para contener cosas que jamás deberían escapar. El olor era peor adentro. Esa combinación de químicos de laboratorio y descomposición biológica, mezclada con el aire reciclado de un sistema de ventilación que no había recibido mantenimiento en horas. Me ardía la nariz. Se me encogió el estómago. Uno guió al equipo hacia adelante en formación estándar. Hombres de punta al frente, especialistas en el centro y la retaguardia cuidándonos las espaldas. Yo avanzaba con ellos, a su ritmo, intentando no pensar en lo que nos esperaba a la vuelta de cada esquina. La sensación en mi cráneo se había vuelto constante. No dolorosa, sino insistente. Una presión que parecía delinear la distribución de las instalaciones de maneras a las que no podía acceder conscientemente. Sabía, de alguna manera, que había movimiento 3 pasillos a nuestra izquierda. Algo en el techo sobre nosotros. Más cosas en las habitaciones que pasábamos. No sabía cómo lo sabía. El conocimiento simplemente existía, llegaba plenamente formado, como recuerdos de lugares que nunca había visitado. «Hay cuerpos adelante», gritó Rain. Su voz era firme y profesional. Los primeros cadáveres yacían en la recepción. Personal administrativo, a juzgar por su vestimenta. Camisas abotonadas, joyas discretas, uniformes de ejecutivos por doquier. Se habían desplomado en sus escritorios, se habían desplomado sobre los teclados, se habían caído junto a dispensadores de agua de los que nunca volverían a beber. Sin traumas visibles. Sin sangre. Solo muerte, transmitida invisiblemente a través de sistemas de ventilación diseñados para mantener un control climático perfecto. Uno se arrodilló junto a una mujer de traje gris. Sus dedos tocaron su cuello, buscando un pulso que no tendría. «El gas salón», dijo. «Llena los pulmones y desplaza el oxígeno». Muerte rápida, pero no indolora. Miré el rostro de la mujer. Tenía los ojos abiertos, mirando fijamente un techo que nunca volvería a ver. Su expresión estaba congelada por la sorpresa. No por miedo ni por dolor, sino por la repentina confusión de respirar y no encontrar nada allí. Una etiqueta con su nombre prendida en su chaqueta decía Jennifer Martínez, administración de nivel 3. Jennifer Martínez probablemente había llegado al trabajo esa mañana esperando otro día de correos y reuniones. Probablemente se había quejado del café o le preocupaba el trayecto. Probablemente tenía planes para el fin de semana.
Una cena con amigos, una película que quería ver, alguien esperándola a que volviera a casa. Ahora ella era un cadáver en una instalación que la había matado para evitar algo peor. Me preguntaba si ella sabía lo que realmente hacía Umbrella. Si el personal administrativo entendía que sus informes de gastos y conflictos de horarios apoyaban la investigación de armas biológicas. Si habían optado por la ignorancia porque los sueldos eran buenos y la verdad era demasiado desagradable para afrontarla. Ya no importaba. La muerte no discriminaba entre culpables e inocentes. Sigan adelante, ordenó uno. Documentaremos las bajas después de la misión. El equipo avanzó a paso firme. Más cuerpos en más salas. Científicos con batas. Guardias de seguridad desplomados contra las paredes. Un conserje con la fregona en la mano, paralizado en medio de una tarea que jamás terminaría. La colmena había empleado a 500 personas. Estábamos viendo la primera fracción. Mi sentido seguía latiendo. La presión cambiaba a medida que nos movíamos, rastreando algo. No podía distinguir si monitoreaba a los muertos o algo que aún estaba vivo. La distinción parecía importante. Kaplan dijo uno en voz baja. ¿Dónde está la habitación de la reina? El especialista en tecnología consultó sus planos. 2 niveles más abajo, centro. Hay un corredor principal que va directo allí, pero atraviesa el ala de investigación. ¿Rutas alternativas? Túneles de servicio. Son más lentos, pero evitan las zonas de alta seguridad. No tenemos tiempo para ir despacio. Uno tomó una decisión. Pasillo principal. Todos alerta. Bajamos. Escaleras y ascensores, más cuerpos en cada nivel. La colmena era un cementerio que se extendía por hectáreas, y caminábamos por él como turistas visitando ruinas antiguas. El ala de investigación era peor. Los laboratorios se alineaban a ambos lados de un pasillo central, con sus paredes de cristal ofreciendo vistas de experimentos en silencio. Los equipos zumbaban en sistemas automatizados. Centrifugadoras girando, analizadores procesando muestras, computadoras ejecutando programas para investigadores que nunca regresarían. En una habitación, vi jaulas llenas de ratas que habían dejado de moverse. En otra, tanques de fluido que contenían formas que no quería examinar de cerca. Los pecados de Umbrella quedaron al descubierto. La corporación había estado creando monstruos aquí abajo, ingeniando la muerte en condiciones clínicas, y lo único que los había detenido era un monstruo aún mayor de su propia creación. La sensación en mi cráneo gritó. Dejé de caminar. La presión había subido bruscamente, con una intensidad repentina que parecía como estar demasiado cerca de un altavoz a todo volumen. Algo andaba mal. Algo estaba ahí. ¿Harrison? Se oyó la voz de Rain desde adelante. ¿Vienes? Espera. La palabra salió ronca. Algo está, las luces parpadearon. No la luz roja de emergencia. Esas permanecieron fijas. Pero la iluminación principal del pasillo, las luces fluorescentes blancas que deberían haber estado apagadas desde el confinamiento, de repente parpadearon. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Uno levantó el puño. El equipo se quedó paralizado. Kaplan. ¿Qué fue eso? No, el técnico revisó su equipo. Subida de tensión. La reina roja está haciendo algo. La presión en mi cabeza cambió. Ya no solo consciencia, sino atención. Algo nos observaba. Me observaba. Una pantalla en la pared se activó. Al principio estática, luego formas formándose. Un rostro. El rostro de una niña, reproducido digitalmente con perfección. Mejillas sonrosadas, ojos brillantes, la apariencia inocente de una niña que solo existía en el software. La reina roja. No deberías estar aquí. Su voz era tranquila. Agradable. De esas que leen cuentos antes de dormir y ofrecen leche caliente. Estas instalaciones están en cuarentena. Uno dio un paso al frente. Somos el equipo de saneamiento. La empresa nos envió para evaluar la situación. Se ha evaluado la situación. Se han implementado protocolos de contención. Su presencia conlleva riesgo de contaminación. Tenemos autoridad de anulación. La autoridad de anulación es insuficiente. La expresión de la reina no cambió, no podía cambiar, pues era solo una proyección, pero algo en su tono cambió. Hay eventos en curso que no comprendes. Seguir adelante resultará en bajas. Eso lo tenemos que determinar nosotros. No lo es. La pantalla parpadeó. Sin embargo, reconozco que no se retirará voluntariamente. Por lo tanto, le haré una única advertencia. La presión en mi cráneo se intensificó.
Los ojos de la reina simulación digital de ojos humanos parecían estar fijos en mí. El corredor que tenemos delante contiene sistemas defensivos diseñados para eliminar la contaminación biológica. No se pueden desactivar sin llegar a mi núcleo. Su vector de aproximación actual activará estos sistemas. ¿Qué tipo de sistemas? Regida láser. Instantánea. Letal. La voz de la reina permaneció serena. Tengo la obligación de informarle ante peligro. No tengo la obligación de ayudarle a evitarlo. La pantalla se oscureció. El silencio llenó el pasillo. El equipo intercambió miradas. La incertidumbre se filtraba a través de su compostura profesional. Esperaban resistencia, pero no esto. No advertencias ni conversaciones con una IA que parecían casi útiles. Podría ser una trampa, dijo JD. Nos volvería paranoicos, buscando amenazas que no existen. O podría ser real, dijo Rain con voz monótona. La red láser explicaría por qué necesitaban un técnico. Kaplan dijo uno, y su atención se desvió. ¿Puedes detectar algún sistema de defensa activo más adelante? El especialista manejó su equipo. 30 segundos de escaneo, con pantallas parpadeando con datos que no pude interpretar. Hay algo. Una señal de poder, localizada en el pasillo de adelante. No puedo distinguir qué es desde aquí. Entonces lo averiguaremos. Uno avanzó. Mantengan la formación. Si la reina dice la verdad, tendremos que encontrar otra forma de pasar. El equipo se movió. Yo me moví con ellos, la sensación en mi cráneo gritaba advertencias que se hacían más fuertes con cada paso. El pasillo se estrechaba más adelante. El ancho estándar dio paso a un pasaje apenas lo suficientemente amplio para dos personas juntas. Paneles empotrados cubrían las paredes. Paneles que podían ocultar cualquier cosa. Uno entró primero. Luego Rain. Después, los demás, desfilando en orden. Estaba a 3 pasos de la entrada cuando la presión en mi cabeza explotó. Ahora no solo era una advertencia, sino una certeza. Sabía qué había en ese pasillo. Sabía qué contenían esos paneles. Sabía que si el equipo seguía adelante, la mayoría moriría. Detener. Mi voz resonó en las paredes estériles. El equipo se quedó paralizado. Uno se giró y movió la mano hacia su ar. ¿Qué? Los paneles. Mira los paneles. Su luz táctica barrió las paredes. Por un instante, nada. Solo superficies lisas y secciones cóncavas que podrían haber sido cualquier cosa. Entonces la luz se iluminó con el cristal. Lentes diminutas, ocultas en las juntas del panel. Docenas de ellas, espaciadas a intervalos regulares. Emisores, susurró Kaplan. Son emisores láser. La expresión de uno permaneció inalterada. Kaplan. ¿Puedes desactivarlos? Desde aquí no. Necesitaría acceder al núcleo de la reina para desactivar la red de defensa. ¿Rutas alternativas? Túneles de servicio. Deberían desviarse, un zumbido llenó el pasillo. Al principio, bajo, luego en aumento. El sonido de los sistemas encendiéndose, los condensadores cargándose, la muerte preparándose para atacar. Muévanse. La voz de uno de ellos resonó como un látigo. Todos atrás. Ahora. El equipo se retiró. No corriendo, correr habría significado pánico, sino moviéndose rápido, profesionalmente, rastreando las armas en busca de amenazas que no se podían derribar. Fui el último en salir. El pasillo detrás de mí se iluminó con líneas carmesí. Láseres que cortaban el aire en patrones geométricos, cortando el espacio donde habíamos estado segundos antes. La red duró 5 segundos. Luego se apagó, los emisores se enfriaron, el paciente murió y estaba listo para el siguiente intento. Estábamos en el ala de investigación, respirando con dificultad, vivos porque una IA había decidido advertirnos. Uno me miró. Su expresión era indescifrable, pero algo había cambiado en sus ojos. ¿Cómo lo supiste? No lo hice. Mentir salió con facilidad. Simplemente, me pareció mal. Me sentí mal. Sí. Me sostuvo la mirada por un largo instante. Midiendo. Calculando. Encuentra los túneles de servicio, le dijo finalmente a Kaplan. Vamos a dar una vuelta. El equipo se puso en marcha. La lluvia caía a mi lado mientras caminábamos. ¿Te sentiste mal, eh? Algo así. Ya van 2 veces que has tenido buen instinto. Su voz era tranquila, con un tono que buscaba privacidad. Una vez en las escaleras, otra aquí. ¿Seguro que solo eres refuerzo? Estoy seguro de que quiero sobrevivir a esto. Ella lo consideró. Buena respuesta. Quizás vuelva a preguntar cuando estemos en la superficie.
Si llegáramos a la superficie. Si el corredor láser fuera lo peor que la colmena pudiera ofrecer. Si los muertos permanecieran muertos. Seguí al equipo hacia los túneles de servicio. La presión en mi cráneo se desvanecía hasta convertirse en ruido de fondo. En algún lugar debajo de nosotros, la Reina Roja observaba y calculaba. En algún lugar debajo de nosotros, 500 cadáveres esperaban despertar. Y en algún lugar debajo de nosotros, la verdad acerca de lo que me estaba convirtiendo esperaba ser descubierta. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. Líneas rojas. Capítulo 7. Líneas rojas. Los túneles de servicio se inundaron. La linterna de Kaplan atravesó la oscuridad para revelar agua negra que llenaba el pasaje, elevándose a centímetros del techo. En algún lugar de las profundidades, una bomba había fallado o había sido desactivada deliberadamente. De cualquier manera, nuestra ruta de circunvalación había desaparecido. ¿Qué tan profundo? La voz de uno era monótona. Profesional. No lo sé. Al menos a la altura del pecho en la entrada. Podría caerse más adentro. Kaplan se apartó de la escotilla de acceso, con agua goteando de su equipo. Los sistemas eléctricos corren por el suelo de estos túneles. Cualquiera que entre ahí se arriesga a electrocutarse. Uno se giró para mirar el pasillo principal. El que nos había advertido la Reina Roja. El que tenía emisores láser ocultos en cada panel de la pared. Opciones. Podríamos esperar refuerzos, ofreció J.D. Llamen a la superficie y traigan un equipo de buceo. Las comunicaciones están muertas. La Reina Roja lo bloquea todo. Kaplan se limpió el agua del escáner. Estamos solos. La presión en mi cráneo latía con fuerza. Esa constante consciencia de las instalaciones que nos rodeaban, del movimiento, la presencia y algo que se agitaba en las profundidades. La sensación se había intensificado desde que entramos en la colmena, y ahora mismo me decía que esperar no era una opción. Algo estaba despertando aquí abajo. Algo que no aguantaba la paciencia. El pasillo principal, dije. ¿Cuánto mide? 40 metros. Tarda unos 15 segundos en cruzarlo corriendo. Kaplan revisó sus esquemas. La rejilla láser se activa mediante sensores de movimiento. Una vez activada, recorre una secuencia programada. 4 patrones, cada uno diseñado para ser inevitable. ¿Inevitable por quién? Cualquiera. La reina lo diseñó para eliminar la contaminación biológica. No le importan las autorizaciones ni las credenciales. Uno observaba la entrada del pasillo. Su mandíbula temblaba mientras procesaba opciones que conducían a malos resultados. Martínez. Vance. Son los más rápidos. Vayan al otro extremo, encuentren el control manual. Los cubriremos desde aquí. 2 comandos dieron un paso al frente. Jóvenes. Atléticos. El tipo de soldados que creían que la velocidad podía superar a la muerte. Yo lo sabía mejor. Había visto este pasillo en una película que se suponía que nunca sería real. Vi cómo los láseres atravesaban a la gente como si fueran de papel. La cuadrícula no se trataba de velocidad, sino de geometría, y el patrón final no dejaba ningún hueco. Espera. La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Uno se giró. ¿Qué? Déjame ir primero. Sola. ¿Por qué? Porque podría sobrevivir. Porque lo que sea que Umbrella le haya hecho a este cuerpo en lo que sea que me esté convirtiendo me da una oportunidad que los demás no tienen. Porque ya he visto morir a gente en este pasillo y no puedo verlo pasar 2 veces. Ninguna de esas respuestas tendría sentido para él. Mejor perder 1 que 2. Si lo logro, desactivaré el sistema desde dentro. Si no, sabrás que es intransitable. Uno de ellos entrecerró los ojos. Recordaba el vaso que había roto, cómo me movía, las preguntas que había estado guardando desde que entramos en esta tumba. Pero también era un comandante que había perdido gente antes.
Las matemáticas importaban más que el misterio. Ir. Me dirigí hacia la entrada del pasillo. El corazón me latía con fuerza. No era miedo, no exactamente, sino la constatación de que mi cuerpo estaba a punto de ser sometido a pruebas para las que no estaba diseñado. El pasillo se extendía frente a nosotros, con paredes blancas que reflejaban la luz roja de emergencia. 40 metros. 15 segundos. 4 patrones láser diseñados para matar cualquier cosa que respirara. Empecé a correr. El zumbido comenzó de inmediato. Ese sonido creciente de sistemas encendiéndose, condensadores cargándose, la muerte preparándose para atacar. Mis nuevos sentidos gritaron. Esta vez no dirección, sino intensidad. Las paredes estaban llenas de energía. Primer láser. A la altura de la rodilla. Lo vi antes de que disparara. Un destello de los sensores de puntería, una fracción de segundo de advertencia. Mis piernas se tensaron y me impulsaron hacia arriba. El rayo rojo pasó bajo mis botas mientras lo superaba por centímetros. Aterricé corriendo. Faltaban 20 metros. Segundo láser. A la altura de la cintura, pero no fijo. Se movía de izquierda a derecha, siguiendo el movimiento. Me dejé caer en un tobogán, con el chaleco táctico rozando las baldosas, y el rayo pasó tan cerca que me calentó el pelo. 15 metros. Tercer patrón. Múltiples rayos, entrecruzándose en una red que dejaba huecos apenas lo suficientemente anchos para un cuerpo humano. Me giré hacia un lado, metí el estómago y sentí una línea de calor en el hombro, donde el margen se medía en milímetros. Mis músculos ardían. Algo en mi sangre cantaba, una frecuencia que no podía identificar, pero mi cuerpo entendía. Más rápido. Más fuerte. Más. 10 metros. Los últimos emisores se activaron. Vi cómo se formaba el patrón. Una cuadrícula. Cuadrados perfectos de luz láser, demasiado estrechos para que algo más grande que una rata pudiera pasar. Las películas habían mostrado gente cortada en cubos por esto. Cortada en dados como verduras para una ensalada corporativa. Sin huecos. Sin escapatoria. Sin posibilidad. A menos que... El suelo no era plano. Lo había notado durante nuestra aproximación inicial. Una ligera elevación cerca del panel de control en el extremo opuesto, una característica de diseño para evitar que los fluidos se acumularan cerca de equipos sensibles. Quizás unos 7 centímetros de espacio libre. Quizás 10. Me lancé hacia adelante. La rejilla pasó sobre mí mientras me aplastaba contra la sección elevada. Un calor me inundó la espalda. El olor a tela quemada me llenó la nariz. Mi chaleco, chamuscado pero no penetrado. Permanecí completamente inmóvil, sin respirar, sin moverme, esperando a que la muerte roja terminara su barrido. Silencio. Los láseres se desactivaron. El zumbido se desvaneció. Estaba vivo. Me subía y bajaba el pecho al incorporarme. El panel de control parpadeaba a 2 pies de distancia. Control manual, a la espera de que alguien lo alcanzara. Golpeé la palma de la mano contra la secuencia de apagado. La rejilla de defensa del corredor se oscureció. Detrás de mí, oí voces. Pasos. El equipo atravesando la zona de aniquilación. Uno llegó primero, con el rostro entornado y una incredulidad contenida. Eso era imposible. Tuve suerte. Mentira. Me agarró del brazo y me giró para mirarlo. Te observé. Los reflejos humanos no funcionan así. Te moviste antes de que dispararan los láseres. Sabías dónde estarían. Sentía un fuerte dolor en el hombro donde la viga lo había rozado. Sentía los músculos como si los hubieran sumergido en ácido. Pero estaba vivo, y todos los demás también. Adrenalina, dije. Combate el estrés. El cuerpo hace cosas raras cuando, no, dijo uno con más fuerza. No me vengas con eso. He visto el estrés del combate. He visto la adrenalina. Nunca he visto a un hombre atravesar una red láser diseñada para matar tiranos y salir con el chaleco chamuscado. El resto del equipo ya estaba entrando. Ray me miró con una expresión que no pude descifrar. Kaplan parecía haber visto un milagro. JD revisaba las paredes en busca de nuevas amenazas, con la atención profesional por encima de la curiosidad. Comandante, la voz de Kaplan rompió la tensión. Tenemos que seguir adelante. La cámara de la reina está 2 pasillos más adelante. Uno me sostuvo la mirada un buen rato más. Luego me soltó el brazo. Esta conversación no ha terminado, Harrison. Pero se pospone. Se giró para dirigirse al equipo. Llamen. Avanzamos hacia el centro de operaciones. Si alguien ve otro sistema de defensa, avísenlo de inmediato.
El equipo se organizó con la precisión de profesionales que acaban de presenciar lo imposible y deciden procesarlo más tarde. Me puse en formación, ignorando las miradas, ignorando las preguntas en el aire. Mis sentidos latían. En algún lugar más adelante, la Reina Roja esperaba. Detrás de nosotros, en los pasillos que ya habíamos pasado, algo empezaba a moverse. Los muertos estaban despertando. Solo que aún no lo sabíamos. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. Preguntas en sangre. Capítulo 8. Preguntas en la sangre. Los pasillos se estrecharon a medida que nos acercábamos al centro. Uno lideraba la formación, con el hombro herido vendado con tiras de la chaqueta de un técnico muerto. La hemorragia había disminuido, pero no se había detenido. Cada pocos minutos, giraba el brazo para comprobar su rango de movimiento y evaluar su preparación para el combate. La disciplina y la determinación lo mantenían firme. Me moví en medio del grupo, Rain a mi izquierda, Kaplan a mi derecha. El técnico me miraba constantemente con la mirada de quien ha presenciado un truco de magia y desea desesperadamente entender la mecánica. Eso que hiciste, dijo en voz baja. En el pasillo. Ahora no. Los sensores de esa red están diseñados para rastrear el movimiento a nivel celular. El tiempo de respuesta se mide en microsegundos. No deberías haber podido, dije que no ahora. Kaplan guardó silencio. Pero su mirada seguía volviendo a mí, catalogando observaciones para su posterior análisis. Los científicos nunca dejaban de estudiar, ni siquiera cuando los datos intentaban aniquilarlos. La presión en mi cráneo cambió. Nuevos vectores de consciencia, nuevos puntos de presencia se extendieron por las instalaciones que nos rodeaban. La sensación se había vuelto casi navegable. Un mapa mental de la colmena con marcadores superpuestos para todo lo que se movía. La mayoría de los marcadores estaban inmóviles. Cadáveres en oficinas y laboratorios, aún enfriándose tras el ataque con gas de la reina. Algunos no lo fueron. Movimiento, dije. Pasillo izquierdo, 50 metros. Uno levantó el puño. El equipo se detuvo. ¿Cómo? Empezó Rain. Escuchar. Silencio. Luego, débilmente, un sonido que podría haber sido de alguien arrastrándose. Podría haber sido ropa arrastrándose contra las paredes. Podría no haber sido nada en absoluto. No oigo nada, dijo JD. Está ahí. Señalé una intersección más adelante. Vengo de esa dirección. Lento. Múltiples fuentes. La expresión de uno se endureció. Kaplan. ¿Cuál es la ruta más rápida a la cámara de la reina? Siga recto por esa intersección, luego gire a la izquierda en el cruce. 2 minutos si corremos. Si Harrison tiene razón sobre el movimiento, tiene razón, dijo Rain con voz monótona. Yo también lo oigo. Algo se mueve en esos conductos. El equipo ajustó sus posiciones. Las armas se desplegaron, los seguros se desactivaron. Soldados profesionales se preparaban para una amenaza que no entendían, pero que reconocían como real. Del doble ordenó uno. Avanzamos. Todo lo que no sea humano, bájalo. Nos mudamos. La intersección se acercaba rápidamente. Mis sentidos gritaban más fuerte a cada paso. Los marcadores que habían estado inmóviles se activaban, pasando de una quietud fría a algo que se acercaba al movimiento. Los muertos no se quedaban muertos. Se están despertando, murmuré. ¿Qué? Rain estaba a mi lado, con la MP5 apuntando hacia el pasillo que tenía delante. Nada. El primer zombie emergió de una puerta lateral 5 metros más adelante. Su bata blanca estaba salpicada del marrón de la sangre seca. Sus ojos no reflejaban nada más que hambre. Extendió las manos y abrió la boca en un sonido que parecía más una exhalación que un gemido. JD le metió 2 balazos en el pecho. El zombi se tambaleó y luego siguió avanzando. Cabeza, grité. Solo la cabeza funciona.
JD ajustó su puntería. La tercera bala atravesó el cráneo del zombie y lo dejó inconsciente para siempre. ¿Cómo hiciste y? Empezó. Más movimiento. 3 batas más emergieron de la misma puerta, seguidas de lo que podría haber sido un guardia de seguridad y alguien con traje de negocios. Se movían con la coordinación espasmódica de cuerpos operados por algo que no recordaba bien cómo funcionaban las piernas. El equipo abrió fuego. Derribé a 2 antes de que los demás terminaran el primero. Mis reflejos aún estaban a flor de piel por el pasillo láser. Esa sensación de ardor en los músculos se traducía en una velocidad y una precisión inalcanzables. Sentía la bereta como una extensión de mi mano. Cada disparo daba en el blanco con precisión mecánica. Cuando el pasillo se despejó, 7 cadáveres yacían inmóviles. Esta vez, inmóviles de verdad. Infieme. Ladró uno. JD, claro. Llueve, claro. Kaplan, despejado. No hay heridos. El equipo revisó sus comprobaciones de estado. Todos estaban intactos. Todos habían visto lo que había hecho. Uno se acercó a mí mientras los demás aseguraban el pasillo. Su hombro herido no lo detuvo. El corredor láser pudo haber sido cuestión de suerte. Adrenalina. Una extraña combinación de sincronización y reflejos. Su voz era baja, para mayor privacidad. Pero ese tiroteo. Derribaste 2 de esas cosas antes de que nadie más pudiera disparar. Sabías a dónde apuntar antes de que JD se diera cuenta. Dijiste que estaban despertando antes de moverse. Sostuve su mirada. La media verdad de antes no funcionaría 2 veces. Umbrella me hizo algo, dije. Algún tipo de programa de mejora. No conozco los detalles. Nunca me lo dijeron. Solo sé que a veces, sé cosas. Siento cosas. Mi cuerpo se mueve antes de que mi cerebro se dé cuenta. Programa de mejoras. El tono de uno dejaba claro que no lo creía. Umbrella está realizando modificaciones experimentales en los contratistas de la División de Seguridad. ¿Te sorprendería? Eso lo hizo reflexionar. Estábamos en un centro de investigación que creaba armas biológicas. Un lugar donde 500 personas habían sido gaseadas hasta la muerte porque alguien decidió que sus vidas valían menos que contener un virus. La capacidad de Umbrella para el compromiso moral estaba bien demostrada. No, admitió uno. No lo haría. Entonces acepta que no soy normal y que eso nos mantiene vivos. Haz tus preguntas cuando estemos en la superficie. Me miró fijamente un buen rato. Sonidos de movimiento lejano resonaban por el pasillo. Más zombies despertando, más amenazas convergiendo hacia nosotros. Bien. Dio un paso atrás y se dirigió al equipo. Harrison está en el punto. Lo que sea que Umbrella le haya hecho, nos da una ventaja. No desperdiciamos ventajas. Adelante. El equipo se reorganizó. Tomé la delantera, con la bereta en alto, con los sentidos al límite. Sentí miradas detrás de mí. Sospecha y gratitud se mezclaban en algo que no era precisamente confianza. Avanzamos hacia la cámara de la reina. Los pasillos se llenaban de cadáveres a medida que nos acercábamos al centro. Los científicos se desplomaban sobre las consolas. Los guardias de seguridad se desplomaban en sus puestos. Una mujer con tacones había muerto al intentar alcanzar un teléfono, con los dedos aún aferrados al auricular. Pasé por encima de ellos con cuidado, siguiendo a los que no estaban lo suficientemente muertos. Allí. Kaplan señaló una puerta reforzada más adelante. El núcleo de la Reina Roja. Ahí es donde debemos estar. La puerta era enorme, a prueba de explosiones, sellada con cerraduras electrónicas que parpadeaban en rojo bajo la luz de emergencia. Lo que aguardaba tras ella era lo suficientemente importante como para protegerlo de cualquier cosa, salvo de un ataque nuclear. ¿Puedes abrirlo?, preguntó uno. Kaplan estudió el panel de interfaz. Dame 2 minutos. La reina luchará contra mí, pero yo puedo, movimiento. Mis sentidos se encendieron. No era el lento despertar de cadáveres dispersos, sino una ola coordinada que convergía desde 3 direcciones. Tenemos compañía, dije. Mucha. Viene rápido. El primer zombie apareció al final del pasillo. Luego 10 más. Luego 20. Salieron a raudales de portales y escaleras, una marea de muertos atraídos por el ruido, el calor y la irresistible llamada de la carne viva. Kaplan, trabaja rápido. Uno levantó su arma. Todos los demás, a la defensiva. Mantendremos esta puerta hasta que se abra. El equipo formó un semicírculo alrededor del especialista técnico. Rain se colocó a mi izquierda, JD a mi derecha.
Alice y Spence, aún confundidos, aún amnésicos, se acurrucaron junto a la pared con Matt, quien había recogido la pistola de un guardia muerto y revisaba el cargador con manos que sabían lo que hacían. Contacto en 5 segundos, dije. Concentrados en el corredor norte. Grupo secundario acercándose por el este. ¿Te estás aclarando con eso, sea lo que sea? Preguntó Rain. Sí. No sé por qué. Lo averiguaremos más tarde. Dispara ahora. La horda nos alcanzó. Abatí a los 3 primeros antes de que se acercaran a 10 metros. El MP5 de Rain vibraba a mi lado, ráfagas controladas que derribaban objetivos con precisión económica. JD disparaba sin parar, y cada bala daba en un cráneo. Pero eran demasiados. Por cada zombi que caía, 2 más pasaban por encima del cuerpo. El pasillo se llenó de manos extendidas, ojos vacíos y la presión constante de una muerte que no se detenía. Kaplan. Gritó uno. Estoy en ello. La reina está poniendo todo su empeño en descifrar. Un zombi pasó nuestra línea. Giré, lo agarré por el cuello y lo lancé. La fuerza me sorprendió. El cadáver voló 4,5 metros y se estrelló contra 3 de sus compañeros, dispersándolos como bolos. JS quedó mirando. Luego, dije. Sigue disparando. La marea se acercaba. Mi cargador se agotó. Lo eyecté, puse uno nuevo y seguí disparando. La bereta se calentaba en mis manos. Casquillos de latón cubrían el suelo a mis pies. Entendido. La voz de Kaplan atravesó el caos. La puerta se abre. La puerta blindada crujió, los mecanismos se activaron tras años de desuso. Apareció una abertura estrecha que se ensanchaba lentamente, revelando oscuridad más allá. Adentro. Ordenó uno. Todos adentro ya. El equipo retrocedió en orden. Rain cubrió a JD mientras se retiraba. Uno cubrió a Rain. Yo cubrí a todos, de pie en el umbral mientras la horda avanzaba. La última persona se coló por el hueco. La seguí, apretujándome de lado por la abertura que se estrechaba mientras la puerta empezaba a cambiar de dirección. Unas manos muertas me alcanzaron. La puerta se selló con un golpe mecánico, cercenando dedos que cayeron al suelo y se retorcieron sin cesar. Estábamos en la cámara de la Reina Roja. Y ella nos estaba esperando.